Morata. Servicios informativos. Entrevistamos telefónicamente a Manuel Neila, poeta, ensayista y traductor a español, filósofo, presidente del Morata de Tajuña, y que participó en un curso de filosofía impartido desde esta emisora, precisamente, Radio Morata, que se titulaba Filosofía para entender la vida. Y bueno, pues vamos a hacer esta entrevista pues de forma telefónica, y también decir, si algún oyente tiene alguna duda y quiere participar un poco en el diálogo que vamos a mantener, que se refiere generalmente a la problemática de la pandemia que estamos viviendo, y es un tema, pues lo llevamos de un tema neutral, desde el punto de vista neutral, porque la gente estamos hablando tal vez mucho sin saber lo que decimos, o copiándonos los comentarios radiofónicos, o en fin, no. Vamos a analizar un poco seriamente todo este tema. Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Escucho en condiciones. Claro. Bueno, pues entonces, si tienes algún comentario, empezamos, porque tenemos una serie de temas que los vamos a exponer y los vamos a discutir a comentar. Y entonces pueden aprovechar los que quieran participar un poco, una pregunta, pues ya te sabes nuestro teléfono, el 91-873-0068, u otro, más adelante. El otro teléfono, es que tenemos otro teléfono. ¿Me lo puede decir? Sí, el teléfono que se puede llamar es el 620-01-8788. Repetimos, 620-01-8788. Muy bien, bueno, pues ya está dicho. Bueno, empezamos, Manuel. Adelante. Te presento. Yo creo que no hace falta que te presente. Tú eres muchísimo más conocido que yo aquí. Somos viejos morateños. Viejos morateños, sí. Porque a las nuevas generaciones le diremos que don Manuel Neila Lumeras, procedente del Bas, Cáceres, es poeta, ensayista y traductor en español. Filósofo residente en Morata de Tajuña, que participó en un curso de filosofía impartido desde Radio Morata, junto con Rosario Gómez, Isabel Carrera, Isidoro Vallecillo, Jesús Gonzalo y el que suscribe Jesús Alonso. Titulado, muy importante esto, Filosofía para entender la vida. Y no lo decimos por decir algo, sino simplemente que es una herramienta que puede ser que nos sirva para hacer algún comentario sobre lo que está pasando actualmente con este tema de la pandemia. El tema que vamos a dilucidar se basa en dos preguntas. Primera, ¿por qué no podemos detener la pandemia del coronavirus? Y la segunda, ¿qué hemos hecho mal? Esto ya viene también, estas preguntas no nos las hacemos nosotros solos, están en las revistas y están en los medios de comunicación. Entonces, Manuel, empecemos. ¿Qué opinas tú? Pues, bueno, respecto a lo primero, ¿por qué no podemos detenerla? La verdad es que lo que podríamos es controlarla, pero detener algo como una pandemia es muy difícil. Pues se la puede controlar y reducir sus efectos al mínimo, pero erradicarla casi imposible, porque lo hemos visto con otras pandemias, la de la gripe aviar, en fin, es que se la puede controlar, pero que el virus de alguna forma continúa latente, a veces presente. Por tanto, el objetivo sería controlar la pandemia. Sí, evidentemente, si se controla, lo que se intenta es hacer seguimiento, como se ve por la tele, que hay gente que le van haciendo seguimiento, hay gente que, bueno, pues se le dan unas instrucciones ciertamente severas, hay otros que no tanto, y bueno, es una lucha tremenda también de datos.
y en fin, eso tenemos que mejorarlo segurísimamente, porque lo que estamos haciendo mal probablemente nos lo está demostrando la naturaleza, es decir, en este caso el virus. Si lo estuviéramos haciendo bien, mejor nos iría. Ahora, ¿cómo? Pues el cómo, yo no me veo autorizado para decir el cómo. Nadie que no sea un especialista o nadie que sea un científico está autorizado para hacerlo, pero si se conociera habría que ponerle en marcha rápidamente a ese y a 20.000 más. Sería importantísimo, se están metiendo esos recursos. Lo que hace falta es que sean recursos que sean con cierta calidad. No están muy contentos ellos, lo que refiero a los médicos y a los sanitarios, y bueno, están también sufriendo y pasando lo suyo. Así que si no arreglamos estas dos cosas, pues tendremos que dejar esto para el siguiente punto, porque no hay... Sí, creo que sí, estamos ya en el segundo punto, ¿no? En el de los aciertos y errores en el tratamiento de la pandemia, porque ya hemos dicho que erradicarla que va a ser prácticamente imposible. Lo que sí va a ser posible es reducirla al mínimo, controlarla en primer lugar y reducirla al mínimo en segundo lugar, ¿no? Y luego en cómo se ha hecho y se está haciendo, y los aciertos y los errores es en lo que te ha separado ahora, y bueno, ahí hay varias cosas que decir, sí, hay varios temas, sí. La alarma de la población no para de plantearse incógnitas, declarando gran cantidad de motivos y culpas, muchas de ellas sin fuentes de información garantizadas, que convierten sus comentarios en bulos interesados. Entonces se ve, Manuel, que quiero poner el foco en esa gente descontrolada, porque eso puede ser el factor, si no el más importante, pero un factor muy importante, de que si esa población se porta como debe ser, como dicen las normas, pues esto tendría una posibilidad importante de aminorar, por lo menos aminorar el crecimiento de la pandemia. Sí, lo primero es la conciencia. Bueno, ya decía un viejo psicólogo Freud, decía que para curar una enfermedad lo primero es que hay que conocerla. Si no sabemos de qué estamos enfermos, ¿cómo lo vamos a curar, verdad? Lo primero, hay que conocer esta enfermedad, y bueno, a la vez que la vamos tratando, pues iremos acertando y errando en ese tratamiento, ¿verdad? Entonces sí, podríamos ver qué errores y qué aciertos se han cometido para evitarlos en el futuro, ¿no? Sí. Y por ahí sí que hay varias cosas que puntualizar. Pues yo tengo un factor ahora, precisamente no a favor, porque lo que no hablamos en general, y no echamos la culpa a nadie, pero sí tiene un poco que es la condición humana. La condición humana puede ser, y es, de hecho, se ve, un factor potenciador de la pandemia, al no solo no seguir las indicaciones oficiales, sino al contrario, la protesta y el desprecio a la norma. Esos son ciertos grupos que, bueno, pues están como sueltos. Sí, efectivamente, los negacionistas, te refieres, entre ellos, ¿no? Entre esos grupos, o los negacionistas o los rebeldes sin causa, ¿no? Que también los hay. Estamos en el punto de, digamos, en la responsabilidad de la sociedad, ¿no? De los individuos de esta sociedad nuestra. Ahí sí, efectivamente, hay aciertos y hay errores. Hay aciertos, por ejemplo, cuando la sociedad se manifestó a favor de los sanitarios, ¿verdad? Saliendo a una hora puntual a aplaudir esa labor de los funcionarios sanitarios. Y yo creo que eso era un acierto, animar a quienes en ese momento nos estaban defendiendo. Hay aciertos en
muchas personas que en las declaraciones que hacen pues se ponen al servicio de los técnicos. Hay aciertos efectivamente en las personas que responden a la razón y al sentido común, pero claro, hay errores en la sociedad, y lo que tú llamas de la condición humana, los errores implícitos en la condición humana, pues el negacionismo, la falta de solidaridad. Efectivamente, el ciudadano hoy tiene una gran responsabilidad en que la pandemia se controle o se descontrole. Tenemos una gran responsabilidad en ese control o no de la pandemia, y eso no lo debemos evitar, y en todo momento pues entonar el mea culpa, ¿no?, cuando nos equivocamos como sociedad. Luego hablaremos de la economía, de la política y de la cultura, pero como sociedad, como individuo de una sociedad. Y yo ahí sí que querría hacer una pequeña reflexión, y es que estamos en una sociedad en que se anteponen los valores individuales a los colectivos, y yo creo que ese es lo que tú llamarías la condición humana, que yo más que condición humana es la condición social de esta sociedad egoísta, criminaloide en que vivimos, ¿verdad? Que anteponemos los intereses personales a los intereses colectivos. Yo creo que por ahí está uno de los errores y de las dificultades para controlar la pandemia, que debemos superar. Debemos primero ser conscientes de que obramos individualmente y egoístamente más que solidariamente, y debemos invertir ese orden, ¿no? Todo lo que hagamos debería estar, y sobre todo en estos momentos de pandemia o en momentos críticos, al servicio de la colectividad antes que al servicio de cada uno en particular. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que hay zonas de personas que ya no diría condición humana, sino le llamaría la estupidez humana. Muy bien, sí. Exponerse al contagio, casi por gusto. Sí. Botellones, peñas desorganizadas, grupos sin guardar las precauciones exigidas, estar por encima del orden, querer ser más listo, arriesgar su vida y la de sus familias irresponsablemente. Sí. Eso sí que es un problema. Sí, yo diría que esa es una pandemia a la que no estamos atendiendo lo suficiente, es decir, la estupidez. Sí que hay la COVID, pues la COVID es una pandemia, pero la estupidez es otra. La estupidez de lo que pasa es que convivimos con ella y ya nos hemos acostumbrado a ella. La estupidez es hacer mal a uno mismo con tal de hacer mal a los demás, ¿no? O a veces la inconsciencia de obrar sin mirar las consecuencias. La estupidez realmente es una pandemia a la cual habría que tratar, y hay que tratar solamente se puede tratar desde la educación y la cultura. Efectivamente. Y sí, ya hemos hecho ya la cuarta pregunta. Bueno, hay más que sobre la cultura, y esto habría más que decir, pero sí, hemos abordado esa, sí. Yo tengo... Sigue tú porque estás llevando muy bien el orden, y bueno, luego si quieres hablamos de la economía o de la política y de la cultura, efectivamente, si quieres, por el orden que tú quieras. Bueno, pues el tema de la cultura, por ejemplo, el número 5, que es la que tenemos aquí, pero como he dicho antes, que apelaríamos a la filosofía para intentar cambiar equivocaciones graves, y son unos consejos profundos que habría que decir y luego cultivar de cara a esta persona que hemos dicho la estupidez humana. Pues a estos señores decirles que deben de pasar del yo, del mí, al nosotros, es decir, considerar que todos somos nosotros y todos nos podemos infectar y todos nos podemos dar, y no yo solito, a mí seguro que me va a pasar también. Sí, señor, sí, el yoísmo es pues lo que decíamos, una pandemia que debemos tratar después quizá de esta, porque esta biológica es más inmediata, pero la estupidez es una pandemia también que debería tratarse con mayor rigor, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, la cultura en realidad es lo que humaniza al individuo y a la sociedad, y la cultura en realidad es la educación, en la escuela, en el
instituto, en la universidad o en casa, es la lectura, es la música, la pintura, es cultivar los sentidos y la inteligencia mediante la filosofía, evidentemente. Todo ese tipo de cosas que olvidamos porque sí que nos ocupamos de las discotecas y de las copas y de las salidas y de las playas, pero no nos ocupamos de las bibliotecas, del estudio, de la pintura, de la música. Entonces, claro, ahí la cultura es el reducto natural que, bueno, no es natural, es el reducto cultural, ¿no? Que junto al reducto natural debería estar cuidado y deberíamos cuidar en todo momento. Hay un libro que escribió Freud, que es el malestar de la cultura. Sí, ese es un tema importante, sí. Ese libro se te lo tenía que leer obligatoriamente todos los padres de familia, padres, madres, todos. Porque claro, es una cosa que molesta, porque yo tengo tendencias, iba a decir animales, bueno, sí, porque somos personas. Sí, claro, somos animales. Y me molesta que me digan que esto no lo tengo que hacer y lo tengo que hacer de esta manera mucho mejor y tal y tal. Y entonces ahí se forma como una subcultura, y lo que hay que hacer, pues por personas mayores, personas formadas en clases, pues que desde luego, como se decía, ya se pone la filosofía en las clases. Ojalá eso triunfe. Y entonces se salen así, por ejemplo, consejos como: conócete a ti mismo y serás dueño de tus opiniones, y así madurarás. Y esas cosas así, si entran en la cabeza, pues probablemente no se dejen llevar por la juerga, por las pandillas, porque yo soy yo y soy con mi propia personalidad. Ciertamente. Es algo bonito que le tiene que sonar a cualquier joven, le tiene que sonar bien. Sí, ciertamente es eso, el pensamiento, la cosmovisión, el organizar las ideas, ¿verdad? Pero después, claro, está el nivel práctico, que sería la ciencia, y la técnica, que en este momento de la pandemia, en realidad, bueno, la cultura en general no es el momento de ella, quizá en el sentido de priorizarla, sino los acompañantes de la cultura en el sentido de la cultura científica y la cultura técnica, ¿no? En este momento creo que es el momento de los técnicos, de los científicos y de los técnicos, los científicos investigando y los técnicos aplicando esas investigaciones, experimentándolas, etcétera, ¿no? Y yo creo que hoy el que tiene que decir algo, más que tú o yo o los comentaristas que aparecen en la televisión, etcétera, los que tienen que decir algo en realidad son los técnicos, porque son los que conocen el mecanismo del virus, o el que al menos se están acercando a conocerlo, y son los que nos pueden ilustrar, los que nos pueden guiar. Pero qué poco caso hacemos a los médicos, a los técnicos de laboratorio, y qué poco los estimulamos a la hora de... Yo cuando oigo que hay un médico mileurista me santiguo, porque hay personas que están ganando por ahí dineros a expuerta, que realmente no están haciendo nada, por lo que decíamos al principio, para la colectividad. Sin embargo, un médico que está ocupándose día y hora al cuidado de sus semejantes, pues que se le esté mal pagando es lamentable. Cuidemos a los técnicos, escuchemos a los técnicos sobre lo que tienen que decir de la pandemia, ¿verdad? Bueno, los hemos escuchado y a la gente sensata los secunda, ¿no?, en lo que ellos aconsejan y dicen. Pues sí, siempre la técnica y la ciencia tienen que tener también su deriva humana. Claro. Y entonces se preocuparán no solamente de arreglar o de investigar aquí, pero también de los destinatarios de esos medicamentos o de esas curaciones o de todo lo demás, vaya acostumbrado a hacerles que tienen que tomarlo como una costumbre, pero que sobre todo no solamente se hacen bien a ellos, sino los hacen bien a los demás. Y si fueran haciendo grupos así cada vez más grandes, más colaboraciones y tal, pues sería el ideal. Pero bueno,
Ligado a eso, pues esa sería la parte de los aciertos, ¿no? El de escuchar a los técnicos, que son los que saben del tema, y a los científicos, que son los que investigan, y sin embargo, por parte de los errores que estamos cometiendo, pues es ideologizar el tema desde la política. De izquierdas o de derechas, no, la enfermedad no tiene signo, o tiene condicionantes de izquierdas y de derechas, evidente sí, pero no tiene signo. Una pandemia hay que tratarla desde el punto de vista técnico-científico, y punto. Cuando oigamos a alguien hablar desde una ideología concreta, izquierdas o derechas o del centro o de ninguna, o desde la estupidez misma, hagamos oídos sordos, ¿no? Porque en realidad la pandemia no es un tema para abordar desde la ideología, sino desde la ciencia y desde la técnica. Englobado luego eso en una ideología, pero lo inmediato es la cura, lo inmediato es el tratamiento científico-técnico. Y la ciencia y la técnica, cuando adquieren ideología tendenciosa, se equivoca. La ciencia y la técnica deben estar al servicio del hombre, de los hombres, de los individuos, de las mujeres, de los niños. No tienen que estar al servicio de los de aquí y de allá, de los tirios y de los troyanos. La ciencia y la técnica deben estar al servicio de la humanidad, de los individuos, de las mujeres, de los hombres. Y por otra parte, ha habido otro error, que es el de introducir el elemento económico como predominante. Una pandemia se controla a expensas de la economía, no a favor de la economía. Es decir, favorecemos la economía cuando curamos la pandemia. Y la cura de la pandemia no quiere, por ejemplo, esto de en febrero, marzo ya empezaba a decirse, es que hay que poner por delante la economía porque estamos hundiendo la economía. ¿Cómo? ¿La hundiremos más si no erradicamos la pandemia o la controlamos? Claro, pero sí es que eso es del sentido común. La economía no puede estar por encima de la pandemia o de la cura. La cura es previa a la economía, pero eso cualquiera que se ponga a pensar medio segundo llega a esa conclusión. Evidentemente que vamos a sufrir económicamente, claro, y socialmente y políticamente, claro, pero es que la pandemia no ha venido para hacernos felices. La pandemia nos está dificultando la felicidad. Pues efectivamente así es, y por eso tenemos que poner los medios allá donde se pueda arreglar algo, se pueda hacer algo, que es sobre el comportamiento de los seres humanos que están en el ojo del huracán, ¿no? Que son los que, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Tanto las pandillas estas que se organizan, tanto los eventos, bodas, tal, que aún así se hacen, pero también vemos que algunas se anulan. No quiero ser con esto un revolucionario radical, no. Todo tiene su punto intermedio, y si se piensa, pues se puede hacer ambas cosas: hacer una celebración, pero hacerla bien para que no haya contagio. Pero, sí. Sí, hay que seguir viviendo, sí, pues hay que seguir viviendo. Claro, sí. Además, hemos elegido una opción que era seguir conviviendo con la pandemia, controlándola evidentemente, pero conviviendo, porque la otra sería enfrentándose, digamos, como han hecho los chinos, que se han enfrentado directamente a la pandemia a costa de todo lo demás, ¿no? Bueno, nosotros hemos elegido un camino intermedio de convivir controlándola. Bien, pues ahí lo que hay que requerir es la sensatez, ¿no? Ya que hemos elegido este camino intermedio, pero con sensatez. Pues sí. Pues lo que se echa de menos a lo mejor son campañas organizadas por el responsable que sea para aminorar todo ese comportamiento. Una parte educativa y otra parte coactiva, que creo que se está haciendo, la parte coactiva por lo menos, ¿no?
Sí, pero la parte educativa se ha olvidado. Bueno, nos hemos olvidado. Yo, como sabes, procedo del campo de la formación, de la educación, y hemos olvidado el educar, formar individuos, hombres sanos y cuerdos y sensatos en función de hombres económicamente productivos y económicamente competitivos, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos olvidado una parte esencial que es la humanidad, es el humanismo, y eso lo estamos pagando a la hora de enfrentarnos a estos retos, ¿no? Como el de la violencia o el de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, pues, Manuel, creo que algún granito de arena hemos aportado. Ojalá, yo resumiría estos puntos para hacer, digamos, para que nos quede un poquitín claro o al menos que me quede claro lo que yo quería decir. Quería decir que no antepongamos la economía a la enfermedad, que no antepongamos la ideología a la enfermedad, que no antepongamos la estupidez egoísta a la solidaridad y a la colectividad, y que respetemos evidentemente a los técnicos y científicos que están luchando por nosotros, que son en realidad nuestro ejército contra la pandemia. Y me consta que esos técnicos, esos científicos y los responsables incluso locales y nacionales, los errores que cometen es a pesar de la buena voluntad que ponen. El problema que surge cuando se ideologiza la postura o se trata desde cuestiones e intereses políticos. Ahí no, pero sí me consta que, bueno, tanto las autoridades locales como las provinciales como las nacionales, cuando no tratan el tema desde ese punto de vista político pues se aciercan, y lo están haciendo. Lo que pasa es que también se equivocan porque la pandemia atraía muchas novedades que evidentemente no conocíamos en el devenir de la propia pandemia, ¿no? Que se han ido, solventando a medida que se luchaba contra ella. Pero vamos, hay que hacer caso, a las autoridades, hacer caso a los sanitarios, a los técnicos, y luego ya hablaremos de rehumanizar esta sociedad deshumanizada en la que nos movemos. Sí, señor. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, es un placer siempre hablar contigo. Lo mismo digo, hoy nos hemos puesto casi en un plan filosófico. Espero que no cansemos a nuestros conciudadanos que tienen bastante de momento con el tema de la enfermedad, y lo mismo que nosotros, evidentemente a todos nos afecta, sí. Bueno, pues hasta la próxima, Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y un saludo a los oyentes, deseándoles lo mejor. Muchas gracias. Adiós.